Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana y desde aquí, como siempre, un saludo a todas las personas que nos miran a través del internet. El tema de hoy es la sexta dispensación. La sexta dispensación. Estamos hablando de las 7 dispensaciones que encontramos en la Biblia. Las dispensaciones son, como hemos dicho, periodos de tiempo, periodos bíblicos en los que Dios trató de una manera específica o determinada con la humanidad. Y en esta sexta dispensación, esta dispensación puede ser llamada la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. La gracia, hermano, es el regalo de la salvación del alma. Esa es la gracia, un regalo, la salvación del alma, algo tan costoso para Cristo que Él tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario para poder tener ese regalo y ofrecértelo a ti y a mí de manera gratuita sin pagar absolutamente nada. Aleluya. La fe, hermano, dice por gracia, porque por gracia sois salvos. En el libro de Efesios capítulo 2, dispongan su Biblia y sigan los textos que yo voy citando para que vean que es así como dice la palabra de Dios. Dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué dice? De la fe. Ayúdenme cuando yo haga una pregunta, ustedes responden, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que dice, un don de Dios, un regalo que Dios te da. Dice, no por obras, porque las obras tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Que la gente se gloría, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la fe es la mano que se extiende. Dios tiene un regalo y te lo ofrece a ti. Y tú eres el que vienes a buscar ese regalo y extiendes la mano y dices, lo cojo, lo recibo, lo en mi corazón, y entonces por gracia un regalo que Dios te da y tú lo recibes y lo atesoras en tu corazón. Como digo, la fe es la mano que se extiende para coger el regalo de la salvación. Aleluya. ¿Y cuántos han recibido ese regalo ya? Amén. Aleluya. También la sexta dispensación puede ser llamada la dispensación de la iglesia, la dispensación eclesiástica. Porque comienza en el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia. También esta dispensación es llamada la dispensación del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo el que dio inicio a la iglesia y el que sigue guiando la iglesia después de 20 siglos. Allí está el Espíritu Santo guiando. Entonces la dispensación de la iglesia en la cual nos ha tocado vivir es una dispensación maravillosa, la que nosotros estamos viviendo, una dispensación maravillosa, y para las generaciones anteriores a Cristo me refiero, esta dispensación de la gracia era un misterio, un misterio. A nosotros ya se nos ha revelado ese misterio de la iglesia. Pero para las generaciones que vivieron antes de Jesucristo, ellos no sabían, no habían entendido, no sabían, ese misterio estaba oculto. Cuando hablamos de un misterio es una verdad que estaba oculta, que estaba escondida en el pasado y nadie la conocía. Ese misterio, esa verdad que nadie conocía es la iglesia de Jesucristo, que ha sido revelada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha revelado la iglesia de Jesucristo. Veamos lo que dice el apóstol San Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 3, versículo 3 al 9, dice, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Ve? El misterio, una verdad que estaba oculta. El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea que Pablo tenía un conocimiento tremendo sobre el misterio de Cristo, sobre la iglesia. Dice el verso 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Las generaciones que vivieron antes de Cristo no conocían este misterio, el misterio de la iglesia, como ahora es revelado
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que Dios revela por medio de su Espíritu y de sus santos profetas y apóstoles el misterio de la iglesia. Y ahí ahora en el verso 6 dice que los gentiles, porque antiguamente los gentiles no formaban parte de la iglesia, que los gentiles, y todos sabemos lo que son los gentiles, es decir, todos los pueblos que no son judíos, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que nosotros también somos copartícipes, aceptados, dice, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sabemos que Pablo fue el misionero a los gentiles. Él fue por todo el mundo gentil predicando. Él tuvo esa gracia, ese don que Dios le dio para ir a los gentiles, ya no a los judíos, sino a los gentiles. Los otros apóstoles predicaron a los judíos, pero Pablo fue a los gentiles para revelarle a ellos que ese misterio que estaba oculto en generaciones pasadas ya está descubierto y que los gentiles también pueden entrar a formar parte del pueblo de Dios. Y de aclarar, dice el verso 9, a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, la dispensación de la iglesia, como dije, en la cual nos ha tocado vivir, es una dispensación maravillosa, y para las generaciones anteriores a Cristo, esta dispensación era un misterio. Un misterio, ya dije, que es una verdad que estaba oculta, que estaba revelada para las generaciones que vivieron antes de Cristo. Y ese misterio, esa verdad, nadie la conocía. Es la iglesia que ha sido revelada por el Espíritu Santo. La iglesia está compuesta de todas las personas, de todas las razas, de todos los países del mundo. Ahora, judíos y gentiles, somos un solo pueblo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y eso era impensable en la dispensación de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Eso era impensable, era para ellos un misterio. Porque los judíos, todos sabemos que los judíos se sentían los niños mimados, los niños consentidos de Dios, los únicos, los auténticos hijos de Dios. Ellos tenían ese orgullo como nación. Nosotros somos el pueblo de Dios. Los demás son gentiles. Los demás pueblos, las demás razas de la tierra los llamaban gentiles, es decir, gente que no eran pueblo de Dios, algo despectivo, algo como ajenos, extraños, como que no éramos escogidos como ellos. Pero ahora con la dispensación de la iglesia, como digo, es la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia y la dispensación del Espíritu Santo. Todos los gentiles, entre los que estamos nosotros, tenemos la oportunidad gloriosa de ser hechos hijos e hijas de Dios y de formar un solo pueblo de Dios juntamente con el pueblo de Israel. Amén. Eso es maravilloso, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Tenemos que conocer bien a Dios. ¿Cómo vamos a adorar a Dios y hacer su voluntad si no la conocemos? Tenemos que conocer muy bien a Dios para saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Hay que conocerlo bien. Cuanto más usted lo conoce, sabe, esto le gusta a Dios, esto no le gusta a Dios. Si queremos honrar y agradar a Dios y no lo hacemos de la manera que a Él le gusta, resulta que en lugar de agradarlo, lo que estamos haciendo es ofendiéndolo. Si usted quiere, por ejemplo, un día honrarme a mí con una fiesta de cumpleaños, dicho sea de paso, a mí no me gusta que me celebren los cumpleaños, porque para mí los cumpleaños es un poco honra y exaltación de la persona, por un lado. Por otro lado, de niño nunca me celebraron los cumpleaños y no tengo pena ni resentimiento por ese lado, ¿verdad? Pero los cumpleaños hoy en día se han vuelto algo donde Dios queda fuera,
Porque en el cumpleaños que se le celebra a una persona, todo es honra, honores, regalos para la persona, exaltación para la persona. Vamos a hacerle fotos para ponerlo en Facebook, para que todo el mundo vea que somos felices y que hicimos un banquetazo aquí, que lo pasamos de las mil maravillas. Pero en los cumpleaños no oran, no buscan a Dios, no le dan gracias a Dios por esos años de vida que le está dando a la persona que cumple años. Entonces se exalta mucho a la persona y Dios queda ajeno a ese cumpleaños. Como dije, a mí no me gusta que me celebren personalmente a mí los cumpleaños. Pero si queremos honrar y agradar a Dios, nosotros tenemos que saber qué es lo que le gusta a Dios. Y si usted quiere honrar a una persona y agradar a una persona y hacerle una fiesta de cumpleaños o una fiesta por otra razón, pues usted tiene que saber qué es lo que le gusta a esa persona para usted hacerle la fiesta a gusto de la persona a la que usted va a honrar. Por eso digo que si usted, por ejemplo, un día quiere honrarme a mí con una fiesta de cumpleaños y usted viene y me trae como regalo para mi fiesta de cumpleaños, me trae un pantalón vaquero de esos ajustadísimos y roto por aquí, por las rodillas, yo digo, pero ¿cómo me va a regalar eso? Si eso para mí, eso no sirve, yo no me voy a poner ese pantalón. Pero usted pensaba que según su voluntad, ¡ay, qué regalo más bonito! Me costó 70 euros, se lo voy a dar al pastor. Es de esos pantalones que se usan ahora, yo le llamo a eso la moda del mendigo, porque antiguamente ir con los pantalones rotos o rasgados, eso era una vergüenza. Cuando yo era un niño y se me rompía el pantalón y mi madre me decía, trae que yo te lo voy a zurcir un poco, le voy a poner un peto o algo ahí para que no esté así de feo. Yo decía, no, por favor, que los niños se van a reír de mí. No, pero mira, hijo, no tenemos otra cosa, esto es lo que hay, te lo tienes que poner. Entonces yo cogía la maleta y me la ponía delante para que los otros niños no vieran el roto que tenía en el pantalón. Entonces, lo que antes era una vergüenza, ahora es una honra. Cómo las cosas van cambiando. Entonces usted dice, pues le voy a llevar al pastor un pantalón de esos ajustados, ceñidos, eso da hasta claustrofobia. Yo cuando veo una persona con un pantalón de esos encasquillados, digo, yo me reviento ahí, tengo claustrofobia nada más que de ver a la persona. Y si encima la ves con todos los pantalones rotos y que presumen, dice uno, Dios mío. Entonces usted dice, voy a llevarle un pantalón de esos al pastor porque le voy a honrar. Pues usted dice, bueno, y para la fiesta de cumpleaños lo que voy a hacer es comprar un montón de flores y de globos y se gasta usted 500 euros en la decoración, flores, globos, esto, lo otro y tal y cual. Y yo llego a esa fiesta que me van a celebrar y digo, pero bueno, ¿y para qué ese mal gasto de dinero tan grande? ¿Cómo se les ocurre? No hace falta. No hace falta eso. Están malgastando el dinero. Y después usted dice, bueno, le vamos a poner una música muy bonita, pastor. Y usted me pone reggaetón. Y digo, ¿reggaetón? Si eso es lo más abominable que hay. El reggaetón a Dios no le gusta y a mí tampoco me gusta porque eso está lleno de gestos de arrogancia, de orgullo, de prepotencia. Usted ve los reggaetoneros cuando ellos cantan, tagati con tagaracatun tunta, titotun tunta, tunta, toron pam pa, pim pom pa, con una gorra alrededor, unos pantalones, todo por debajo de la cintura, y dice uno, pero bueno, esto, ¿usted cree que eso me gusta a mí? A mí no me gusta eso. Y usted lo ha hecho para honrarme a mí, pero usted no me conoce a mí. Y luego la comida, me va usted a poner a mí de comida espagueti. A mí no me gustan los espaguetis. Entonces usted pensaba honrarme a mí con esa fiesta y hace una decoración impresionante que se gastó un dineral en la decoración, cosa que no era necesaria. De comida me pone espaguetis, que no me gustan los espaguetis. De música me pone reggaetón, que tampoco me gusta el reggaetón. Y de regalo me trae un pantalón vaquero roto de esos ceñidos. Digo, ¿pero qué va? Entonces, en lugar de agradarme a mí con esa fiesta, ¿qué es lo que hizo? Ofenderme. Así que, hermanos,
Si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros tenemos que agradar a Dios, usted tiene que conocer a Dios para saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. Si no, en lugar de agradarlo, usted lo que hace es deshonrarlo y ofenderle. A Dios hay que conocerlo. ¿Cómo conocemos a Dios? Leyendo la palabra, hermano, leyendo la Escritura, empapándose con la palabra de Dios. A veces hay gente que cree en Dios por lo que han oído, como le pasó a Job. Job dice, de oídas te había oído, Señor, de oídas te había oído, pero cuando él tuvo el encuentro con el Señor y lo vio, dice, esto es completamente diferente a lo que yo pensaba de lo que era Dios. ¿Entiende? Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, uno descubre una nueva dimensión y uno dice, ni por asomo era lo que yo pensaba. Y eso fue lo que le pasó a Job. Y eso es lo que le ha pasado a muchas personas, que sí han oído de Dios, han oído muchas predicaciones, pero leer la Biblia, hay que leerla y hay que estudiarla para saber, primero que nada, que lo que hemos oído está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque muchas personas han oído muchas cosas y no están de acuerdo con la palabra de Dios y piensan que por lo que han oído, con eso van a glorificar el nombre del Señor, pero resulta que en lugar de glorificarlo, lo están deshonrando. Es así, hermanos. Entonces, estamos hablando de la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a tu alcance para que tú te entregues a Él. La palabra de Dios está a tu alcance para que leas, para que te metas en serio con Dios. Hermanos, Cristo puso la piedra angular de la iglesia. Cristo es el modelo a seguir. Él es el fundador de la iglesia. Cristo puso la base, Cristo puso el fundamento sobre el que se iba a construir la iglesia. Todos sabemos que Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y en cuanto llegó arriba envió el Espíritu Santo para que junto con los hombres y mujeres que habían seguido a Jesucristo durante su ministerio terrenal iniciaran la iglesia del Señor. La iglesia, como todos ustedes y yo sabemos, la iglesia arrancó con los 12 apóstoles, y la iglesia fue llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia arrancó con los 12 apóstoles y con los 120 personas que estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Vea lo que dice, Hechos de los Apóstoles 2 del 1 al 4. La iglesia arranca. Aleluya. Y de esa dispensación de la iglesia o de la dispensación del Espíritu Santo o de la dispensación de la gracia, que viene siendo lo mismo, es de lo que estamos hablando. Aleluya. ¿Están todos ahí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué bonito esto, ¿verdad? La unanimidad. No todos desperdigados, uno por aquí y otro por allá, no. Todos unánimes juntos. Y por eso, como estaban todos unánimes juntos, dice la Biblia, de repente, lo estaban esperando y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice el verso 4? Fueron todos llenos, rebosando del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cuál fue la manifestación que la gente de afuera pudieron ver? Hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Uno hablaba alemán, otro hablaba chino, otro hablaba ruso, otro hablaba inglés. Y empezaron a hablar y la gente, todos asombrados, diciendo, ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué es esto? ¿Cómo esta gente que no han estudiado idiomas saben hablar todos los idiomas en los que nosotros nos hemos criado? Fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que la iglesia arranca por primera vez en el día de Pentecostés. Vamos a pedirle a la chica del sonido, por favor,
Quita los textos y pon la imagen, las imágenes que estamos viendo acerca de las dispensaciones, el panorama bíblico, ese panorama bíblico. Los gráficos son muy ilustrativos, hermanos, y si usted quiere estudiar este panorama bíblico, lo puede bajar de internet y lo puede mirar detenidamente en su casa, y así usted tiene una visión panorámica. Yo se la estoy dando, pero usted puede entrar en detalles más profundos que yo no los estoy tocando por falta de tiempo. Entonces ahí vemos la sexta dispensación eclesiástica, es decir, la iglesia, el Espíritu Santo, la gracia, y ahí vemos cómo comienza la iglesia con el periodo apostólico en el día de Pentecostés. ¿Sí? Ahí lo tiene señalándolo la chica con la flechita. Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso se produjo el día de Pentecostés, 2000 años atrás. El Espíritu Santo viene, Cristo llega al cielo y manda al Espíritu Santo para que la iglesia eche a andar. Ese misterio que era la iglesia, que en generaciones pasadas no ha sido conocido, y que el apóstol Pablo y los apóstoles y los profetas lo están dando a conocer, pues ese misterio arranca y se extiende como la pólvora por todo el mundo. Ahí vemos en lo sucesivo la dispensación del Espíritu Santo, el periodo de la iglesia, y ahí está también la Santa Cena, el cáliz para la Santa Cena, ¿verdad? Y entonces pues la iglesia sigue marchando para adelante, y la iglesia arrancó, como digo, hace 2000 años, y ahí vamos a ir mirando poco a poco eso. Entonces la iglesia crece con el transcurso de los años, crece, se extiende por todo el mundo rápidamente. En el primer y segundo siglo, bajo el liderazgo de los apóstoles, la iglesia crece, y luego cuando se van muriendo los apóstoles le suceden otros, lo que se llama los padres de la iglesia, entre los que estaban Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán, Ignacio de Antioquía y otros muchos que fueron, digamos, los sucesores de los apóstoles, hasta que en el primer siglo y segundo siglo la iglesia va marchando. La iglesia en esos siglos sufre persecución, a los cristianos se los echa a los leones en los circos romanos, y los cristianos están siendo perseguidos por todo el mundo, y más en el Imperio Romano, que era el imperio conocido de esa época. Pero en el año 325 el emperador Constantino, al ver el crecimiento del cristianismo, el crecimiento de la iglesia, cómo crece como la espuma y se extiende por todo el mundo, este emperador romano decide aceptar la iglesia y recibir la iglesia para que la iglesia sea la religión oficial del Imperio Romano. ¡Qué cambio tan drástico! La iglesia estaba siendo perseguida hasta ese emperador, pero a partir de ese emperador dice, el cristianismo, esto tiene una influencia en todo el mundo, pues voy a hacer que el cristianismo entre a formar parte del Estado romano, y el cristianismo va a ser la religión oficial del Estado romano. Hasta entonces, hermanos, hasta ese emperador, la política y la religión estaban separadas. La política por un lado y la religión por otro lado. Pero cuando la religión se mezcla con la política y depende del dinero del Estado, entonces se produce una caída de la iglesia, una caída moral, una caída espiritual. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Cristo, que cuando se convierte en la iglesia oficial del Estado, pues hay dinero por medio, los políticos empiezan a manipular a los líderes de la iglesia, y ellos, seducidos y sobornados con dinero, se dejan corromper y corromper y corromper, y poco a poco el cristianismo se va corrompiendo, o sea que a partir del tercer siglo de la era cristiana, la iglesia coge poder político y se convierte en el catolicismo institucional, lo que conocemos como el catolicismo romano. Y todos sabemos qué es el catolicismo romano, y así transcurren muchos siglos donde la iglesia y el Estado son una unidad, hasta que en el siglo XV, ahí lo tenemos, en el siglo XV el sacerdote y monje alemán Martín Lutero se rebela, era un monje dentro de la Iglesia Católica, Lutero,
y él se rebela contra las falsas doctrinas del catolicismo romano, y ahí comienza la reforma, ahí comienzan los reformadores de la Edad Media. Los cristianos comienzan a separarse de la Iglesia Católica, a huir de la Iglesia Católica, porque al tener la Biblia se dan cuenta que las doctrinas de la Iglesia Católica son falsas, y comienzan a salirse de la Iglesia Católica. Y esos que se van saliendo de la Iglesia Católica, siguiendo a Lutero y a otros reformadores, a esos los católicos le llamaron protestantes. Esos son unos herejes, esos son unos protestantes, esos no creen en la religión oficial. Pero ¿cómo iban a creer en la religión oficial si la religión oficial del Estado estaba podrida? Gloria a Dios, hay que decir, gloria a Dios por todos los valientes reformadores, entre los que estaban Lutero, Calvino, Zwinglio, Miguel de Servet y otros reformadores más, que pusieron la palabra de Dios, por encima de la cultura, por encima de la tradición pagana de la Iglesia Católica Romana, porque ya estaba corrompida, como dije, se corrompió. En cuanto la Iglesia hace pacto con el gobierno, pues ya los políticos manipulan y los políticos adaptan la religión a la política, y entonces todo se vuelve un desmadre. La Iglesia Católica había en esa época prohibido la lectura de la Biblia al pueblo llano y sencillo, porque era más fácil manipular a la gente. Si no conocen la palabra de Dios, los manipulaban más fácil, y aquí mismo en España, sin ir más lejos, hasta hace 60, 70 años, la Biblia estaba prohibida para el pueblo llano y sencillo. Solo los curas podían leer la Biblia, interpretarla. Cuando la iglesia se vuelve al dinero, cuando la iglesia se vuelve al materialismo, a la política, comienza a quedar ciega espiritualmente, se degrada poco a poco, se degrada espiritualmente, y ahí es donde, en esa degradación en la que estaba el catolicismo, la Iglesia Católica Romana, ahí es donde Dios levanta a estos reformadores, Calvino, Zwinglio y tantos otros reformadores que sacaron la luz para que el pueblo llano la pudiera tener. Pero la religión y la política, mal asunto mezclar la religión y la política, porque la política se mueve mucho el dinero y los sobornos, y cuando se mezcla la iglesia y la política, miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 10, Primera de Timoteo 6, versículo 6 al 10, puedes quitar ya las imágenes después las vuelve a poner cuando yo te diga. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad, la voluntad de Dios es que seamos píos, gente buena. Gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué dice? De contentamiento. Contentamiento quiere decir, estoy contento con lo que tengo. Gloria a Dios, tengo calzado, vestido, techo y comida. Gloria a Dios, estoy contento con eso. Acompañada de contentamiento, la piedad acompañada, es decir, las buenas actitudes acompañadas de un espíritu de contentamiento, sin egoísmo y sin materialismo. Dice, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Alguno de los que está aquí habrá traído algo cuando vino al mundo por primera vez? Nadie, ¿verdad? Nadie, desnudos hemos venido. Nada hemos traído a este mundo, y sin duda, ¿qué dice? Nada podremos sacarlo, tenemos que dejar todo aquí. Así que, dice el apóstol, teniendo, ¿qué cosa? Sustento y abrigo. ¿Cuántos están contentos con eso? Amén, aleluya. Dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa con ellos? Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres. ¿En qué los hunden? En destrucción y perdición. Y el verso 10 dice, a donde yo les quería llevar, dice, porque raíz de todos los males, el amor al dinero. El amor al dinero, más, quiero tener más. El cual, codiciando a algunos, ¿qué pasó con ellos? Se extraviaron de la fe, fueron por un camino equivocado. Y después fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores, muchos problemas. Entonces, hermano, la reforma protestante fue buena en su momento, pero con el paso de los años, los cristianos reformados
poco a poco fueron cayendo también en el materialismo, en el modernismo, en el feminismo, en la tibieza espiritual. Y hoy en día necesitamos la reforma de la reforma. En la Edad Media se reformó el cristianismo del catolicismo romano, pero hoy en día los reformados necesitamos la reforma de la reforma. Hermanos, o vivimos en una reforma permanente, o si no, nos vamos degradando poco a poco. Si no vivimos en una reforma diaria permanente, nos iremos degradando poco a poco. Cada día necesitamos revisar nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, porque sin darnos cuenta nos vamos enfriando poco a poco, poco a poco. Usted coge un caldero de agua hirviendo y lo saca del fuego y lo deja allí separado a un lado, y a la hora y media, ese agua que estaba hirviendo se enfrió. Así es la naturaleza humana. Y cuando venimos a ver, ya estamos fríos, estamos tibios o fríos espiritualmente, porque no se ora, no se lee la Biblia, no se congregan, no se busca al Señor cada día, no se instruyen a los niños en la palabra de Dios, en la oración, etcétera, etcétera. Todas las cosas, hermanos, con el paso de los años se desgastan. Todas las cosas con el paso de los años se ensucian, se agotan, se debilitan y terminan muriendo. Y la fe en Cristo también se va desgastando, también se va debilitando, se va acomodando a lo fácil y se va enfriando poco a poco. Y es por eso que hay que estar renovando, y es por eso que hay que estar reformando, mejorando cada día lo mejorable. Amén. Ese es el lema que nosotros tenemos como iglesia, mejorar cada día lo mejorable. Entonces, hermanos, los primeros eventos que, siguiendo un poco con lo de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, los próximos eventos que nosotros estamos esperando, el próximo evento que va a suceder es la primera resurrección, en la que resucitarán todos los hombres y mujeres que han muerto en Cristo en el pasado. La primera resurrección, resucitarán los que han muerto en Cristo. Esos resucitarán en la primera resurrección. Luego después hay una segunda resurrección, como veremos después en las imágenes cuando yo les diga. Hay una segunda resurrección que es la resurrección de los pecadores. El segundo evento espiritual que nosotros estamos esperando es el rapto de la iglesia. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que se producirá simultáneamente o al mismo tiempo que la primera resurrección. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Abra su Biblia ahí, dice, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los muertos en Cristo. Y también los muertos en pecado, pero los muertos en Cristo resucitan en la primera resurrección y los muertos en pecado en la segunda resurrección. Dice, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Nosotros los cristianos, cuando muere un hermano o una hermana en Cristo, decimos, bueno, hasta pronto, ya nos veremos arriba en el reino de los cielos. Pero los que no tienen a Cristo, esos mueren, ya se acabó la esperanza, ya no tienen esperanza. No, ahí te mueres y a la vez que te mueres te metes en el sepulcro, te comen los gusanos y hasta ahí llegó tu vida. Pero nosotros sabemos que eso no es así, que eso es una mentira del diablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes dice? A los que durmieron, a los que murieron en Cristo Jesús. Si Cristo murió y resucitó, pues obviamente cuando tú y yo muramos, Dios nos traerá también a la primera resurrección. Por lo cual, verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Supongamos que el Señor viene estos días y nos encuentra aquí vivos en la tierra y no hemos muerto, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir,
no iremos antes al cielo que los muertos en Cristo, sino que será dos eventos en uno, porque el Señor dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No llegará a la tierra, descenderá del cielo y quedará ahí en las nubes. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Y luego nosotros vamos detrás de ellos. Es decir, el mismo día, por la mañana, vamos a decir, resucitan los muertos en Cristo, y unas horas más tarde, la iglesia es arrebatada. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, para recibir al Señor en el aire. Y así, para recibir al Señor, ¿dónde dice? En el aire, porque el Señor baja, pero no baja hasta la tierra en su venida a buscar la iglesia. Cuando baja hasta la tierra es después de los 7 años de la gran tribulación. Dice que, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor llega hasta las nubes y con voz de mando, con trompeta de Dios, hará sonar la trompeta, se produce la primera resurrección, se produce el rapto de la iglesia. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Tenemos la esperanza de la vida eterna, gloria a Dios. Si morimos, esperamos la primera resurrección. Si estamos vivos, ¡fum!, nos vamos con el Señor. Así que, hermano, esto es una esperanza maravillosa, gloriosa. Después del rapto de la iglesia, o de la parte de la iglesia, porque nosotros creemos que no toda la iglesia va a ser arrebatada, sino una parte de la iglesia. No toda la iglesia va a ser arrebatada en el rapto. Por eso digo que después del rapto de la iglesia, o de la parte de la iglesia que está preparada y viviendo en santidad, después de eso se produce la gran tribulación aquí en la tierra, que es un periodo de una semana de años, 7 años, donde el falso profeta y el anticristo se manifestarán y harán una carnicería aquí en la tierra. Dice que se establecerá un gobierno diabólico aquí en la tierra, y ese gobierno decapitará, le cortará la cabeza a los cristianos que han quedado en la tierra cuando sucedió el rapto de la iglesia. Porque ustedes saben que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 24, vamos a echar otro vistacito a esto, Apocalipsis 20 del 4 al 6 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, Juan vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y está hablando de la gran tribulación. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que fueron decapitados en la gran tribulación, más la iglesia que ha sido arrebatada. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos se refiere a los muertos en pecado. Y dice, terminando el verso 5, esta es la primera resurrección en la que resucitaremos todos los que hayamos muerto en Cristo. Bienaventurado y santo, dice el verso 6, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la muerte eterna, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, esto es lo que la palabra del Señor nos revela. En el verso 4 de este capítulo deja bien claro, dice claramente que fueron decapitados por negarse a recibir la marca, por negarse a recibir la palabra. Lo dice a mitad del versículo, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea que si fueron decapitados, es porque se negaron a recibir la marca. Y si se negaron a recibir la marca, es porque eran cristianos. Porque si no son cristianos, dice, márcame y ya está. Pero se negaron a recibir la marca del anticristo, por eso fueron decapitados.
Y estos eran creyentes, hermano, es decir, personas que creían en Dios y que creían en la Biblia, pero se quedaron en la tierra cuando sucedió el rapto de la iglesia porque no estaban preparados, porque no estaban viviendo en santidad. Pero ahora, después del rapto, sí que se preparan para morir como mártires, porque si se dejan sellar con el 666, ya saben que quedan condenados eternamente y para siempre. O sea que esto quiere decir, hermanos, que en la gran tribulación van a morir como mártires todos aquellos cristianos que se quedaron en la tierra cuando se produjo el rapto de la iglesia. Algunos piensan que toda la iglesia, no, toda la iglesia no. Aquí vemos que muchos mueren en la gran tribulación, que la gran tribulación es lo que continúa después del rapto de la iglesia. Entonces, esos que fueron decapitados es porque eran cristianos y porque no se dejaron sellar con el 666. Y esto nos lleva a la conclusión de que el rapto de la iglesia en el rapto de la iglesia no fue arrebatada toda la iglesia, sino una parte de la iglesia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. ¿Lo tienen todos? Dice amén. Dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué más dice? Y la santidad, sin la cual, ¿qué? Nadie va a ver al Señor. Si no hay santidad, no puedes ver al Señor. ¿Cómo vas a ser arrebatado si no estás viviendo en santidad? Puede ser que seas creyente y que creas en Jesucristo y que digas, sí, yo lo recibí como mi Salvador, pero estás metido en pecado, pornografía, adulterio, mentira, frialdad y todo eso. Entonces sucede el rapto, te quedas. Pero después que se ha producido el rapto, tú dices, uy, ahora sí que la tengo negra. Ahora viene el anticristo a ponerme el 666. Bueno, prefiero que me maten, prefiero que me corten la cabeza antes que dejarme sellar del anticristo. Entonces, vivir en santidad es la condición imprescindible para subir al cielo en el rapto de la iglesia. Y después del rapto de la iglesia y de la primera resurrección en la tierra, se manifestará el anticristo. La iglesia estará en el cielo, ¿verdad? Y los que van muriendo aquí en la tierra durante el periodo de 7 años que dura la gran tribulación, van subiendo también para el cielo. Veamos Apocalipsis 13 del 11 al 18. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante, Apocalipsis 13, 11 al 18, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender, el falso profeta hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, a los que han quedado después de suceder el rapto. Los engaña con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. ¿Se imaginan? Una imagen grande de muchos metros de altura, que la construyen, y esa imagen va a poder hablar y ordenará matar a todas las personas que no adoren a esa imagen. Y así dice el verso 16, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, o la marca o el número o el nombre de la bestia. Aquí hay sabiduría. Dice que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es, ¿cuál dice que es? El 666. Entonces, ahí estará el anticristo y la bestia, el falso profeta, tratando de sellar a todo el mundo con ese sello diabólico.
Mientras, eso sucederá aquí en la tierra. Mientras que en la tierra se está desarrollando la gran tribulación en ese periodo de 7 años, en el cielo se están celebrando las bodas del Cordero. ¿Puedes ponerme otra vez, por favor, la imagen que pusiste antes? Las bodas del Cordero, para que tengamos una visión panorámica. Amplíalo un poquito, ¿sí? Y ahí se estará celebrando, ahí lo tienen. Amplía un poquito la imagen, por favor. Se estará celebrando en el cielo, mientras que en la tierra se está celebrando la manifestación del anticristo. En el cielo se están celebrando las bodas del Cordero. Amplía un poquito más, ruédalo un poquito a la izquierda, eso es. Ahí podemos ver el rapto de la iglesia, después que cuando sea el día del Señor, el día y la hora para el rapto, nadie lo sabe, se produce el rapto y también la primera resurrección. Ahí vemos dos eventos, ¿verdad? El rapto a la izquierda y la primera resurrección a la derecha. Las dos multitudes suben hacia el cielo, hacia el encuentro con el Señor en las nubes, según vimos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y la iglesia sube al cielo, pero una parte de la iglesia se queda aquí en la tierra. Y ahí en la tierra está el anticristo con el 666, la manifestación del anticristo, el anticristo reinando, tratando de cortar la cabeza a todos los que no se dejen sellar. Mientras eso sucede en la tierra, arriba en el cielo se está celebrando el tribunal de Cristo para dar recompensa a cada uno según sea su obra, como dice 1 de Corintios, y también se están celebrando las bodas del Cordero, es decir, la iglesia está celebrando la boda. La iglesia, como todos sabemos, es la esposa, la novia, la esposa del Cordero que sube para arriba y estará celebrando las bodas del Cordero arriba en el cielo, mientras otra parte de la iglesia, de los que se han quedado porque no estaban viviendo en santidad, van muriendo y van también subiendo al reino de los cielos. Otro pasaje que quería leerles es Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 10, ya voy terminando. Dice, con respecto a las bodas del Cordero, eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 10, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa dice? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, ya está lista para la ceremonia nupcial, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, ¿qué dice que es? Las acciones justas de los santos, aleluya. Por eso tenemos que estar colmados de buenas obras, de acciones justas. Y el ángel me dijo, dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, dice Juan, que es el autor de Apocalipsis, me postré a sus pies para adorarle, para adorar a ese ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. No, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. No hay que adorar a los ángeles como se hace en la Iglesia Católica, ni al arcángel San Miguel, ni a ninguno de ellos. Al único que tenemos que adorar es a Dios. Y eso es lo que le dice el ángel a Juan, dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando se hayan cumplido los 7 años de la gran tribulación, vamos a ver otra vez las imágenes para ya ir finalizando. Cuando se hayan cumplido los 7 años, la semana de años de la gran tribulación, Cristo desciende, ahora sí, hasta la tierra. En el rapto de la iglesia, 7 años antes de que se terminara la gran tribulación, como podemos ver ahí en esa imagen, en el rapto de la iglesia, en la primera resurrección, Cristo se quedó en las nubes. Pero ahora, al final, vemos Cristo montado en un caballo, descendiendo con sus santas decenas de millares para pelear con el anticristo y exterminar al anticristo aquí en la tierra. Esto lo vemos en Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. Abra su Biblia ahí, Apocalipsis 19, 20 al 21, 11 al 21, perdón.
Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran, como que dice, como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, ¿y cómo era su nombre? ¿Quién es ese? Jesucristo, claro. Y los ejércitos, dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, como la esposa del Cordero también, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca de Jesucristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Está más claro que el agua, que Jesucristo, ¿verdad? Y vi un ángel, dice el verso 17, vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, miren lo que dice este ángel que está arriba en el cielo, dice, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, es decir, a las aves de rapiña, buitres y águilas, para que se coman la carne de los capitanes, de los reyes y de los poderosos de la tierra. Dice el verso 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea que ahí, con el resplandor de su venida, el Señor Jesucristo exterminará al anticristo, al falso profeta y a todos los siervos del anticristo que estarán preparados ahí para pelear con cañones y con misiles para destruir a Jesucristo, pero los que van a ser destruidos son ellos. Y vi la bestia y a los reyes, verso 19, de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo, contra Jesucristo y contra su ejército. ¿Y qué pasó? Dice en el verso 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, es decir, el anticristo y el falso profeta, fueron apresados. La bestia y el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, al infierno. Y los demás fueron muertos, todos los que seguían al anticristo y al falso profeta, fueron muertos con la espada, ¿de quién? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, de Jesucristo. Y todas las aves de rapiña, se saciaron de la carne de toda esa multitud de personas, de ese ejército poderoso que el anticristo había organizado aquí en la tierra para destruir al Señor Jesucristo. Y por último, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, dice la palabra, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, al diablo, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Durante los 1000 años son el periodo en el que Cristo va a estar reinando, sentado en su trono en Jerusalén, aquí en la tierra. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, después que se acabe el milenio, que es un periodo de 1000 años donde Cristo reinará aquí en la tierra, en Jerusalén, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, con este pasaje terminamos ya este resumen sobre la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, que termina con el juicio sobre el anticristo. Todas las dispensaciones terminan con juicio, y esta termina, la dispensación de la gracia, termina con el juicio sobre el anticristo.
al final de los 7 años de la gran tribulación, en lo que se llama la batalla de Armagedón. Y eso será la batalla esa en la que Cristo descenderá para pelear con el ejército del anticristo. Esa batalla se producirá en un valle que se llama el Valle de Meguido, que está en la tierra de Israel. Y a esa batalla están invitadas, como le dije, todas las aves de rapiña, para que se coman la carne de todo ese tremendo ejército que será muerto con la espada que sale de la boca del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar ahí mismo sentado un momentito. Órale al Señor ahí donde te encuentras y dile: Señor, esto es serio, lo que revela tu palabra no es poca cosa, Señor mi Dios, y estos eventos están muy cercanos ya, Dios mío. Todos los siervos de Dios y profetas y hombres de Dios anuncian que Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Ojalá que todos podamos subir en el rapto de la iglesia y que ninguno se quede aquí. Ahora es fácil entregarle la vida al Señor y servirle a Dios en espíritu y en verdad. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, aquellos creyentes que se queden por estar viviendo en pecado, lo van a tener crudo. Muchos serán capaces de permitirle al anticristo que les ponga el 666, porque el miedo a que le corten la cabeza va a ser espantoso. Entonces muchos se dejarán sellar, otros tendrán que armarse de mucho valor y decir: que me corten la cabeza, no pasa nada, si me la cortan me voy con Cristo. Pero es un momento duro, difícil, un momento duro y difícil. Así que vamos a estar preparados para partir en el rapto de la iglesia y no tener que quedarnos aquí para sufrir la presencia del anticristo. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana preciosa, porque tú eres bueno y nos has bendecido rica y abundantemente. Queremos decirte, Dios mío, y queremos orar por la iglesia, Señor, para que toda la iglesia en su totalidad, desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor, los niños, los jóvenes, los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, Señor, que todos podamos estar de verdad preparados, mi Señor, preparados para ese momento glorioso que puede suceder como de un momento a otro, mi Señor, de un momento a otro. Suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan, luego los que están viviendo en santidad vuelan con el Señor para tener el encuentro en las nubes del cielo. Gracias, mi Dios, ayúdale a todos tus siervos y todas tus siervas, Dios mío, y que todas las palabras y los mensajes y las motivaciones y exhortaciones que desde aquí, desde este púlpito lanzamos para toda la congregación, que sean tenidas en cuenta, mi Dios, que no caigan en saco roto, Señor, porque tú adviertes una y otra y varias veces, pero llega el momento, Dios mío, cuando dejas de hablar, porque ya has hablado todo lo que tenías que hablar y un poco más. Gracias, Dios mío. Bendecimos la iglesia y pedimos que la guardes en el hueco de tu mano, y en tus manos nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.